Pues resulta que esto de los nervios, por muy incómodo que sea, tiene una razón de ser y una muy importante, porque sin ellos a lo mejor no estaríamos aquí hablando tranquilamente de situaciones que nos ponen en tensión. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. En el momento en el que no hilas bien una frase te sientes fatal, ¿no? Quieres que el mundo se te caiga encima, crees que nadie ha parecido nunca tan tonto como tú, pero no es verdad. Lo hacemos nosotros y los antepasados de nuestros antepasados. Es una reacción normal y natural a una situación que nos causa pues cierto estrés. Nos lo ha explicado Marta Romo, pedagoga y especialista en neurociencia y socia de la consultora BIAP. Todo tiene que ver con nuestros antepasados. Y fíjate, si esos primeros hombres no hubieran desarrollado esa sensación de nerviosismo, pues hubieran caminado muy felices hacia los dientes de un tigre o las garras de un oso, ¿no? Y nuestra raza se hubiera extinguido. Entonces, es una respuesta que tenemos a día de hoy, que mantenemos desde el hombre primitivo, que hace es ayudarnos a protegernos. Entonces, en la medida que identificamos algo que no controlamos, que está fuera de nuestro control, algo que tiene que ver con la incertidumbre, activamos ese mecanismo de nerviosismo. ¿Y ese es el culpable de que tengamos la sensación de sentirnos directamente un poco tontos? Sí, esto básicamente es porque nos bloqueamos. O sea, nuestro organismo tiene varias opciones a la hora de reaccionar en una situación así. Una puede ser huir, ¿no? Salir corriendo. Otra puede ser defenderte o atacar al que en ese momento representa a tu enemigo, ¿no? Que aunque no lo sea, pero en ese momento lo puede representar. Y la otra alternativa es bloquearte, ¿no? Nos quedamos como paralizados. Y ahí es donde nos quedamos con esa sensación de soy tonto, soy tonta, no sé qué decir, porque literalmente nuestro organismo ralentiza sus funciones, nos quedamos absolutamente bloqueados y nos cuesta muchísimo pensar y verbalizar. Bueno, pues una vez asumido que nos pasa a todos en mayor, en menor medida, ¿y cómo podemos, minimizarlo, ¿no? ¿Cómo podemos evitar sentirnos un poco tontos cuando hablamos con alguien que nos da cierto respeto? Pues simplemente con un poco de práctica. Al final es una reacción motivada por la vergüenza que se puede superar perfectamente. Hay muchas maneras. Obviamente no hay nada inmediato. Sí que es cierto que hay que entrenarse, ¿no? Para acostumbrarse a este tipo de situaciones que nos generan más nerviosismo, ¿no? Entonces lo primero es identificar estas situaciones que te pueden ocasionar estos bloqueos, ¿no? Que puede ser, conversaciones con determinadas personas o ante la autoridad, ¿no? O ante aprender algo nuevo como un idioma, hablar en público, hablar con tu jefe. Entonces tenerlo identificado. Y puede ayudarte mucho pensar anticipar en tu cabeza una conversación con esa persona, ¿no? De tal manera que como nuestro cerebro no distingue realidad de ficción, cuando luego te vas a enfrentar a hablar con esa persona, como tú ya lo has fingido en la ficción en tu cabeza, de alguna manera estás un poquito más predispuesto y preparado para esa conversación. Otra opción que es muy útil cuando te pilla en el momento, ¿no? Que de repente no te puedes preparar y te entran los nervios, es poner la atención en la respiración. El oxígeno es uno de los alimentos de nuestro cerebro, ¿no? Y nos ayuda a pensar. Entonces, centrarte en tu respiración, en intentar llevar sangre a todas las células de tu cuerpo, puede ayudarte mucho a tomar conciencia de cómo estás y de dónde estás, ¿no? Y puede ayudarte a relajarte también. Muchos oyentes estáis contándonos que en general lo que os provoca muchísimos nervios y mucho miedo es lo de tener que hablar en público, que es un problema que es muy común y que tiene hasta una palabra para definirlo. Se llama glosofobia, el miedo a hablar delante de la gente. Algo así sufría el mismísimo rey Jorge VI de Inglaterra. ¿Cuál es su primer recuerdo? ¿A qué diantres se refiere? ¿Su primer recuerdo? No he venido a hablar de mis asuntos personales. ¿Por qué ha venido entonces? ¡Por mi maldita tartamudez! Tiene bastante mal genio. Uno de mis muchos defectos. Bueno, una tartamudez desde pequeño que se quitó antes de acceder al trono. De eso trata la película El discurso del rey, que se llevó el Oscar a Mejor Película en 2011. Según el portal glosofobia.com, un 75% de las personas en el mundo padecen este miedo. Hay incluso estudios... 3 de cada 4, son muchísimas. Son muchísimos. Hay incluso estudios. Y además yo creo que es una cosa que te pasa a veces durante una época de la vida, luego lo superas, luego te vuelve otra vez. Sí, o dependiendo de la situación, ¿no?
además. Exacto, sí. Hay incluso estudios en los que se ha intentado elaborar el perfil de las personas que sufren esto. Pero tiene algo que ver, yo que sé, con la edad, con el género. Pues la Universidad de Karachi, en Pakistán, detectó que las mujeres sentían más ansiedad en un discurso público, pero otros estudios lo descartan. Dicen que no tiene nada que ver con el género. La Universidad de Manchester lo relacionó con el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Decía que si uno se percibe a sí mismo en sociedad, pues normalmente le cuesta un poco menos. Y luego hay otro estudio publicado en una revista científica que dice que puede haber diferencias dependiendo del nivel socioeconómico. O sea, que quienes tienen menos recursos económicos se sienten menos seguros al hablar en público que los que vienen de familias con más posibilidades. Ya veis que a veces esto influye en todo, incluso en los nervios que sientes cuando hablas delante de gente. Pero desde luego. Hay un método para superar esto que está al alcance de todo el mundo y es el tradicional truco del espejo, que seguro que os lo han contado alguna vez. Y yo lo he puesto en práctica alguna vez también. Sí, yo no sé en qué consiste. Díselo al espejo. Practícalo vale, delante ponte del ante espejo. el espejo y cuéntaselo a él. Exacto. Me comentaba Marta que se funciona, aunque ya vais a ver que otros son más una leyenda urbana. Contárselo al espejo tiene que ver, bueno, contártelo a ti mismo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Imaginarte cómo va a ser esa situación y recrearte en ella, ¿no? Hacer como una especie de simulacro. En el caso del miedo a enfrentarnos a un gran público, ¿qué hay de mito en lo de pensar que todo el mundo está desnudo? ¿Eso funciona o no? Bueno, esto primero es muy difícil porque cuando tú estás viendo gente que te está mirando y estás en una situación así de nervios, el hecho de ponerte a pensar que están desnudos te desconcentra de tu tarea y puede ser incluso contraproducente. Entonces, desde mi punto de vista, esto no ayuda a nada, porque lo que haces es compartimentalizar tu atención y tu cerebro ya no funciona al 100%, ¿no? Con lo cual vas a tener más probabilidades de equivocarte y por tanto te vas a poner más nervioso, tienes más probabilidades de perder el hilo conductor, entonces te vas a volver a poner más nervioso. Así que yo recomiendo centrar la mirada, buscar la conexión con 2, 3 personas que por lo que sea te recuerden a alguien o te generen confianza. Esto te puede ayudar mucho porque cuando tú conectas visualmente con alguien, de alguna manera te sientes visto, te sientes reconocido y cuando estás viendo que hay un montón de miradas que te ven y no hay ningún tipo de contacto visual entre tú y esas miradas, pues sí que es cierto que parece que eso es algo muy grande para ti, ¿no? Entonces, de alguna manera, concretar la mirada en determinadas personas te puede ayudar muchísimo a bajar ese estrés, ¿no? Ese agobio. Bueno, aquí en la radio lo clásico es que pienses que te está escuchando tu madre o tu padre, ¿no? Sí, es lo que se suele decir, sobre todo cuando estás empezando, ¿no? Exacto. Cuéntaselo a tu padre, a tu madre, a un amigo, a alguien cercano. No solo por los nervios, sino también porque lo hagas inteligible, ¿no? Y piensa en que tu madre lo tiene que entender. Aunque a veces son también los oyentes más exigentes, esto hay que decirlo. Es verdad. Desde luego. O las hermanas, ¿eh? Que siempre tienen ahí una crítica en la recámara. Julia, hasta ahora. Hasta ahora.